Ah. Aún no se descansa de las bicicletas. Aproveché a venirme a Ribeños, 20 kilómetros desde Tibelina, lugar donde vivían mis abuelos. Pero resulta que mañana tenemos una fecha importante para una de mis tías por parte de mi mamá. Y mi otra tía y mi mamá se vinieron. Y yo, como buen ansioso, no podía esperar hasta mañana encontrarnos. Y me vine a verlos. Y además aprovechar a ver qué espacio hay para llevar las bicicletas hacia el norte. Así que bueno, contento. Acá están todos. No saben que venía. Buenas. ¿Qué estaban haciendo? ¿La red depilándose? Che, hizo la toma. Bueno, ¿qué estabas haciendo? Estamos pintando. Claro, no me filmes así. Y ahora lo pones ahí sacando la foto. Yo que no lo deja ya. Chao, mami, nos vemos mañana. Chao, chao. Al abuelo. He ido a Sebastián. ¿El unicornio? ¿No sonaste el unicornio? Toma. ¿Dónde quedó el unicornio? Ahí Una así y la otra de acá para allá. Tengo algunos días nomás. Estamos viendo para Buenos Aires. Chao, Toti, gracias. Lo esperamos. Chao, Gracias, nos gracias. vemos en unas semanas. Bueno, la próxima etapa del viaje sigue desde Ceres. Desde Ceres, Por la... eso viajan antes que ellas que nosotros. Sí, justo está la mamá de Cruz y Toti por acá, así que se están llevando las cosas. Las veremos en unas semanas cuando arranquemos de nuevo. Qué quilombo, cuando ves así todo suelto. Sí, Toti decía, no, va a entrar todo, tuvo que hacer un rompecabezas para que entre. Pero bueno.
más o menos. Cuando cumplió los años la Elisa, que lo festejamos Leandro, Juan Carlos. ¡Ay, las piernas! Sí, no sabía que tenía piernas. Bueno, está todo. Creo que sí, creo que sí. Por acá, aquí un errorcito. Si necesitan. Qué nervios. Vamos a enviar el libro a la imprenta en este preciso momento. El drive lo compartimos. Enviar. No puedo deshacer, ya está. Ya está. Bueno, muchos meses de trabajo. ¡Feliz cumpleaños, tía! ¡Feliz cumpleaños! Después de algunos meses de aquella llegada a Tibelina, mi pueblo natal, pueblo donde dejamos las bicicletas, momentáneamente, comenzó un parate, principalmente para disfrutar de la familia, estar con ellos, ya sea en mi pueblo. También fuimos a visitar a la familia de Karen en Avellaneda, a hacer algunos trabajos. Y ahora acá estamos en Ceres, ciudad donde trasladamos las bicicletas. Exacto.
de aquella vez de Tiolina las mandamos hasta acá y de alguna manera, bueno, poniendo a punto todo el equipo de nuevo mientras esperamos, porque viene un poquito demorado la llegada del libro, a ver si resulta en estos días. Lo único que nos pusimos a, por ejemplo, hizo bastante calor durante la semana pasada, pero decidimos lavar esta carpa que más que para el lavado está para el cambio, un día que hace como 5 grados. Va a quedar limpia eso y se va a secar rápido, porque acá hay mucha humedad y hoy no hay tanta humedad. Si supiera la carpa lo que le espera, pero bueno, tiene que tirar unos meses más. Está, como decía, para el cambio, pero bueno, no tiene opción, tiene que aguantar. Pero bueno, No es jugada ahora. ya llega el libro y a disfrutar los últimos momentos con la familia. La manguera, por favor. Sin tanta violencia. ¿Cuántos años tiene esta carpa ya? 7 años tiene. Y esta la compramos en Los Ángeles cuando cambiamos la anterior, con la que habíamos empezado en Alaska, que nos moríamos de calor porque era 4 estaciones. Bastante bien, pero sí, ya está para el cambio. Igual, De impermeable tiene muy poco. si seguimos demorando, me parece que vuelven las hamacas rápidamente. Nos quedaba el cubretecho, que es el que sufre malas manchas de mugre, porque bueno, es blanco. De nuestras manos sucias cuando no nos podemos bañar y dormimos en el medio de nada. Y que ya poco repele la lluvia, el agua, pero es lo que hay. ¿Qué va a hacer? Es lo que tenemos, va a tener que tirar. Mostré el detalle más interesante de esta carpa. Mira, estos son arreglos provisorios que quedaron definitivos. Por fuera se ve así. Un hermoso pavo real, mientras acampábamos un día, un pavo real, de verdad era un pavo real, porque estábamos en un lugar donde había pavos reales. Vino y nos picoteó la carpa, el muy desgraciado, y bueno, nos obligó a ponerle el emparche que se tornó definitivo, porque hicimos en esa oportunidad a ver si podemos cambiar la carpa, no pudimos cambiarla y... Por eso es bueno ahí llevar sigue. siempre esta cinta plateada o duct tape. Ah, sí, te salva Uno todo. arregla un montón de cosas. Alambre, precinto y duct tape te salvan de todo. Bueno, hablando de duct tape, los primeros kilómetros de este viaje, cuando no teníamos ni siquiera cubiertas como la gente, una cámara de escáner, una cubierta tenía Duct tape. duct tape. Se le hizo un hueco en el medio de la cubierta, así, y salía la cámara por acá y la encinté con duct tape hasta que hice como 20 kilómetros hasta que llegamos a un pueblo y conseguimos otra cubierta. ¿Qué va a hacer? Cosas que hay. Si quiere avanzar, avanza. Hay que bancarse la lo que hay. Y esto tiene una caracha. Caracha. Llegaron. Finalmente. Vamos. Wow. Finalmente. Bueno, este va para San Juan. Día de envíos. Historias de envíos en bicicleta. De Alaska a Ushuaia. Los primeros casi 7 años de viaje aquí en distintas historias, como dice el título. Los invitamos a leerlo. Ojalá que hay que andar haciendo envíos. No sabíamos que iba a llevar tanto, pero ojalá que siga habiendo muchos más. Gracias a todos los que nos acompañan también con esto. Al correo. No está tan pesado. No hay emisión. Sí. Luego estamos hablando.
Vamos un poquito menos. Chao Emilia, te va la bicicleta. Chao Emilia. Chao, Bueno, mami, gracias por todo. Chao. Buen viaje, suerte, nos vemos re pronto. Ahí saluda, ahí saluda. Esta vez sí es poco tiempo. Está muy interesada con su imán ella. Chao, Cami, los quiero mucho, cuídense. Chao, chao. Ahí les avisamos cuando llegamos. Sí, yo lo siento súper inestable. Falta de costumbre ya. Pronto volveremos. De ser recibidos por cientos de familias y despedirse de cada una en este viaje fue durísimo. Reponerse nos llevaba varios días y después de este parate para descansar, disfrutar de la familia, terminar con el libro, cuesta mucho más. Ya hace unos 8 kilómetros que nos fuimos, pero recién ahora se me da que puedo hablar. Hasta ahí nomás, pero no tengo más que palabras de agradecimiento con la familia Calceres, en Tiolina, en Ferré, Junín, Avellaneda, Florencia. Disculpe si me olvido de algún pueblo, pero estoy englobando a toda la familia y amigos. No podemos más que estar agradecidos con la familia que tenemos, con los amigos que tenemos, con el apoyo que tenemos de todos lados de las redes. No nos podemos quejar. Gracias, gracias, gracias. No es que estemos flojos para pedalear después de este parate, porque recién vamos, ¿cuánto? 1 hora. Sino que vamos a hacer el esfuerzo, nos va a costar un montón porque esto se va a derretir. Lo último Melita nos mandó porque nos vio flaco, como que no engordamos lo suficiente, dijo. Ya le vamos a dar números, ahora vamos a comer. Vamos los alfajorcitos. Este que tiene... Bueno, vas a comer los dos al fin y al cabo. Lo quemamos. Dentro de unos días nos vamos a acordar de esto y nos vamos a lagrimear. Qué rico, gracias. Elegimos un día con viento relativamente a favor para salir de Ceres. Este tramo de la ruta 17 hasta topar con la ruta 2. 35 kilómetros, 35. No son poco. Venimos con el viento un poquito de frente y fuerte. Y vale decir también que el estado físico no colabora, pero bueno, ya estamos cerquita. Este tiempo parado no nos dedicamos a entrenar mucho, esa es la realidad y bueno, nada, ahora hay que bancársela. Pero acá ya estamos viendo el cruce con la ruta provincial 2, que ahí sí el viento nos va a, Dios quiera, pegar. No sé si perfectamente de espalda, pero nos va a ayudar mucho más de lo que nos está perjudicando ahora. Así que ya casi, ahí lo veo.
Estos son camiones ahí. Igual, es plano. Sí, es Está plano. muy plano. Pero bueno, cuando es plano siempre el viento hace Sí. de las suyas. Sí, bueno, este tramo ya lo hicimos hace, ¿cuánto? 2 años atrás. y pico atrás. No sé si se acuerdan, una vez que llegamos a Ushuaia, arrancamos para el norte y pasamos por acá e hicimos Cere Tostado para después ir para Vera y llegar a Avellaneda, mi ciudad. Así que es un tramo conocido, recorrido infinidad de veces también por nosotros en colectivo. Y se hace muchísimo más largo en bicicleta. En ese momento teníamos un poco más de estado y lo hicimos en 6 horas de pedaleo, 7 horas en total. Así que vamos a ver cuando lleguemos a Tostado si mejoró o empeoró el promedio. Yo creo que va a empeorar. Pero... Sí, no, en ese momento veníamos con estado, ahora no. Todo mal hicimos ahora, todo mal. Deberíamos haber entrenado un poco más. Pero... Está omitiendo la cantidad de kilos que aumentamos, pero... Bueno, en tu cara, no sé, en la cara ya no se ve tanto. No, man. Acá a mí el casco me viene apretado en la papada. Pero bueno, 5 o 6 kilitos en unos meses. Se bajan. Se bajan rápido. Las ruedas piden que se bajen. Ay, ya casi. Que venís más visible que nunca, digo. Ah, sí, cambié de color, tenemos el bolsito rojo, aunque siguen siendo jalagua, así que las cosas acá adentro se quitan. Buenísimo. Rojo, la mía cada vez más colorida está, hasta verde, me conseguí un trapito de verde como para hacer No, bueno, ese ya es accesorio. bastante colorido la cosa. ¿Nelly? Y Ricardo Costanzo. Ricardo Constanzo. De la Tigra somos. La Tigra, no, ahora nos van a obligar a mirar en el mapa viendo. No, vos sabés que la vi en algún momento porque como estuvimos viendo qué rutas internas tomar de Chaco, la vi, pero no me figuro bien, pero cerca de San Peña. Esta nunca la hicieron. Esta ruta sí, porque la otra, cuando habíamos llegado a Ushuaia, que pasamos por acá para ir para el norte, para Asunción, vinimos hasta acá, pero de Tostado fuimos a Vera. Claro. Pero la pregunta es, ¿cómo nos identifican? Quizás por el sombrero, por el sombrero. por el sombrero, Y esto. los bolsitos rojos. Los matafuego, le digo. Claro, los matafuego. Porque yo antes tenía el negro, ahora lo cambié por rojo. Cambió por rojo, Pero ella le ese identifican, le- ella le La identifican por el No sombrero. sé, por la pareja. Sí, sí, también, sí. No, y miramos y paramos que sí son ellos. Bueno, y decíamos, podés "Uy, creer. No, bueno, gracias por parar, la verdad. Gracias. Noche La Tigra, Chaco. Chao, qué genio. Acompañan en el canal. Sí, y justo en esta curva nos da de frente. Ya lo vamos a ver. Si bien esta es una ruta provincial, la ruta provincial 2, parece una ruta nacional por el movimiento que tiene y por lo que podemos ver el estado sigue igual o incluso un poco peor de aquella vez que hicimos este tramo en 2023. Muchos huellones, parece que es más angosta, entonces ya en varias oportunidades nos tuvimos que tirar a la banquina, todo gracias al espejo y a la prudencia que uno puede manejar. Banquina que está llena de algodón. Actualmente
Hay mucha cosecha, por ende muchos de estos camiones que estamos cruzando vienen cargados de algodón en las dos direcciones. Así que bueno, paciencia. Ahora se choca con la Ruta Nacional 95 y la gran mayoría de los camiones están obligados a tomar esa ruta. Entonces el resto del camino a Tostado va a ser un poco más tranquilo. Obviamente que para pedalear no es la mejor ruta, pero bueno, no teníamos otra opción, al menos en este tramo hacia el norte. Llegamos a Tostado, la ciudad cabecera del departamento 9 de Julio, uno de los 3 departamentos que están más al norte en la provincia de Santa Fe, junto con el departamento Vera y el departamento General Obligado. Y a diferencia de la otra vez que pasamos por acá, que dimos un montón de vueltas cuando llegamos, hoy vamos a ir directo a la casa de quien nos rescató, decimos. En realidad no fue rescate, pero sí invitación. Cuando nos vio dando vueltas por todos lados, buscando dónde dormir, nos llevó a su casa, así que ahora vamos a reencontrarnos felizmente con Nino y su familia. Tanto tiempo, che. Bienvenido, bienvenido. Bueno, somos viveros. ¿Cómo estás? Oh, sí, cosas. Bueno, Salud. Vamos bien, chicos. bien siempre en la ruta. Porque nos iremos sentados y comiendo rico como ahora. Por un tercer encuentro. Quiera no hay que En Itatí, el tercer encuentro. Pero puede en bici, ser, en bici. en bici. Claro, todos los más afuera. Con un logo apoyo.